Muy pero muy buenas tardes. Cordial saludo a todos los seguidores de JM Noticias. Ya estamos en vivo y en directo para lo que será la tercera fecha del Campeonato Nacional B. El equipo aurinero, el conjunto de Guaraní, el kilómetro 14, que oficia de local aquí en el Estadio Paí Coronel de Mingaguazú. Para lo que será la tercera fecha, recibe a Patriotas de Hernandarias. Señoras y señores, el equipo de Guaraní, tras lograr una importante victoria de visitante ante el Club Saltos del Guairá, quiere hacer validar también esto de local y seguir escalando en la tabla de posiciones. De momento se encuentra segundo con 4 unidades. Tensa lluvia desde ayer en el distrito de Mingaguazú y casi en todo el territorio nacional. Bajas temperaturas. De igual forma no se suspenden los partidos del Nacional B. En breve, para las 3 está programado el compromiso, señoras y señores. En breve van a estar ingresando los protagonistas. Mientras vamos ya con la alineación del equipo local, el conjunto de Guaraní que irá con este onceno titular. 1 para Héctor Espínola, 2 para Guido Gamarra, camiseta número 13 para Arnaldo Recalde, 23 para Rubén Pisurno, 4 para Derlis Cabañas, 25 para Juan Monzón, 6 para Enzo Bernal y camiseta número 10 para Alejandro Martínez, 8 para Matías Flores, 7 Javier Chiqui Duarte y camiseta número 26 para Orlando Marecos. El onceno titular del director técnico Mauricio Pérez. Ese es el onceno que pone Mauricio Pérez entonces en el equipo de Guaraní. Y en Patriotas, por su parte, el director Oscar Lucic irá con este onceno titular. 1 para Luis Pionoski, 7 para Fernando Acosta, 15 para Víctor Loctis, 2 para José Cañete, 4 para Rodney Pedroso, 10 para Juan Arrúa, 20 para Fernando Domínguez, 18 para José Mendieta, camiseta número 17 para Álvaro Rotela, 11 para Ismael Reyes y camiseta número 16 para Matías González, el onceno titular del conjunto del tricolor de la frontera. Señoras y señores, buscando también su primera victoria en este campeonato tras las 2 fechas anteriores. En la primera había empatado en calidad de visitante 1-1 con el Club Deportivo Campo 9 y en la fecha pasada de local cayó por la mínima frente al Club 13 de Junio. Otros partidos que se van a estar disputando por el grupo B del Nacional es 13 de junio que recibe a Ovetense, Guaraní versus Patriotas, que vamos a estar en vivo por JM Noticias. Sportivo Campo 9 que recibe al Club Nacional de Saltos del Guairá y General Garay que recibe al Club Deportivo Saltos del Guairá. Entonces, esos son los cotejos para hoy en el grupo B. La tabla de posiciones que se encuentra de esta manera antes del inicio de la tercera fecha. Ovetense que lidera con 6 puntos. Venció en los 2 partidos, en las 2 fechas. 4 unidades para 13 de junio, al igual que Guaraní, empatando entre ellos en la primera fecha y luego logrando la victoria en calidad de visitante en ambos equipos, mejor dicho. Prosigue Saltos del Guairá con 3 unidades, Sportivo Campo 9 1 punto, Patriotas 1 punto, Nacional de Saltos del Guairá 1 punto y General Garay también con 1 unidad. El equipo de Guaraní que modifica con respecto a su primer partido, por ejemplo, es Oliver Friedelin, que sale del onceno titular, y es Juan Monzón, el juvenil de la cantera aurinegra también, que forma ahora el onceno titular. Está
anunciado como titular en este partido, Juan Monzón. Ingresando ya de a poco los árbitros aquí en el estadio País Coronel del Club Deportivo Mingaguazú, que también estará disputando su partido, su tercer compromiso, su tercera fecha por el Nacional B de visita ante el 3 de febrero. Ese corresponde al grupo A. Y van también llegando la barra del equipo aurinegro, los pastelosos. Los árbitros designados para este partido son Roby Ortiz, será el árbitro principal, asistente 1 Pablo Gómez, asistente 2 Miguel Santa Cruz y cuarto árbitro Andrés Paredes. Ya están ingresando de a poco los jueces para este importante partido. Como les decía, Patriotas buscando su primera victoria, tratando de acomodarse también en la tabla, y Guaraní, que si se dan algunos resultados y él logra una victoria, el equipo de Guaraní podría instalarse como único puntero en el grupo B. En estos momentos también se está disputando la gran final de la Liga Minguera de Fútbol en la categoría juvenil, que habían empatado en la ida 0-0. En la vuelta también hubo empate 1-1 y ahora se están disputando los penales para saber quién es el campeón en la categoría juvenil. Posteriormente se jugará el compromiso por la categoría primera. El encuentro de ida también había finalizado empatado 0-0 sin goles. Ya está saliendo el equipo de Patriotas para el ingreso correspondiente. Se aguarda nomás a los futbolistas del conjunto aurinegro, el equipo local. Señoras y señores, falta muy poco para que empiece a rodar la caprichosa aquí en el estadio País Coronel, tercera fecha del Nacional B. El equipo de Guaraní que oficia de local. Una copiosa lluvia que se vino desde ayer y se ven ya algunos charcos dentro del campo de juego. Esperemos que se pueda desarrollar sin ningún inconveniente este compromiso. Baja temperatura. Tenemos 10 grados en la ciudad de Mingaguazú en estos momentos y seguramente la sensación térmica está unos grados menos. Y como se esperaba también, hay poca presencia de aficionados. De igual forma van llegando algunos más con sus vehículos, tratando de encostar ahí al borde del campo de juego para observar y protegerse también de la lluvia. Pero si el tiempo daba esto, sin lugar a dudas tendría una más que importante presencia de aficionados locales como también así de visitantes, porque Patriotas de Hernandarias no queda lejos. Seguramente pensamos que iba a traer una importante cantidad de aficionados aquí. Ahí van saliendo de a poco los futbolistas aurinegros, señoras y señores. Ya lo vemos al capitán experimentado, Héctor Espínola. Señoras y señores, todo listo, todo preparado para que ingresen los futbolistas, los protagonistas, el árbitro que inicia la caminata dentro del campo de juego y ya van ingresando
tanto el equipo de Guaraní como así también de Patriotas. Señoras y señores, importante partido por esta tercera fecha para que vayan acomodándose ambos equipos. Guaraní, si logra sellar una victoria, le vendría muy bien porque se colocaría ahí en la parte alta y podría ser hasta el único puntero si se dan algunos resultados, como ya les venía adelantando. Patriotas, que no pudo todavía conseguir la victoria, seguramente con todo en busca de ello para tratar de dejar esa parte baja de la tabla e ir afianzándose en el campeonato. Ahí está el saludo correspondiente entre los protagonistas. Derlis Cabañas, por ejemplo, el jugador de Guaraní, el lateral por izquierda, que también formó parte de este equipo de Patriotas hace algunas temporadas atrás. Entonces el saludo afectivo entre ellos. Juan Bernal me parece que también, si no estoy equivocado, fue también parte del equipo de Patriotas. Ahí la fotografía entre los capitanes. El capitán de Patriotas es Rodney Pedroso. El sorteo correspondiente, el árbitro principal que conversa, Roy Ortiz. Las indicaciones para ambos capitanes. Los suplentes. Campeón el equipo de Minga Guazú, el Club Deportivo Minga Guazú, campeón en la categoría juvenil. Venció 5-3 en la tanda de los penales a Humaitá y se queda con el título en la categoría juvenil. Entonces, en breve también va a estar arrancando el partido en la gran final, partido de vuelta en la categoría mayor. Todos los detalles ya prestos. Está a punto de arrancar el compromiso. Empezar a rodar la redonda en este terreno mojado. Seguramente la pelota bastante rápida por momentos. Señoras y señores, va a empezar tocando el equipo de Patriotas. Todo listo, todo preparado. El árbitro Robbie Ortiz que autoriza. Tocó Patriotas. Señoras y señores, arranca la tercera fecha del Nacional B. Guaraní versus Patriotas. Y va Flores, intenta Flores. Pelota para Alejandro Martínez. Alejandro Martínez para Bernal. Ahí está Bernal. Otra vez para Flores. Va tomando la posta el equipo de Guaraní. Bernal. Era el futbolista Juan Monzón el que se estiraba para llegar, pero no pudo. Vemos que la pelota no es que esté rodando con facilidad. Se nota el campo mojado, al menos en ese medio campo. Vamos a ver cómo se comporta el campo de juego. Será balón que corresponde al equipo de Patriotas. Ahí está el capitán Pedroso para ejecutar. Saludos afectuosos a todas las personas que se están conectando con nosotros. La pelota que rebota en Monzón. Juan Monzón. Saque lateral. Primeros minutos, primeros instantes de este cotejo. Lateral. Lo buscan a Rotela. Golpe de cabeza defensivo. Intentaba Martínez. Falta, infracción de Duarte. Era Javier Chiqui Duarte el que cometía la infracción. En perjuicio del corpulento zaguero central Víctor Loctis.
Ahí va saliendo Loctis. Intenta Pedroso. Atención. Reclamaba una falta. Recupera Duarte. Ahí está. Pisurno. Se equivoca Pisurno. Sale desde el fondo el equipo de Patriotas a través de Cañete. Recupera Guaraní. Bernal. Ahí está Derlis Cabañas. Juega para Orlando. Ahí está Mareco. Atención, va el equipo de Guaraní. Mete la pausa, retrocede para Cabañas. Ahí está Derlis. Sigue Derlis, gana la banda. Al piso oportunamente José Cañete. Será saque lateral ofensivo para Guaraní. Señoras y señores, está tratando de llegar el conjunto aurinegro, dirigido técnicamente por Mauricio Pérez. Atención Flores que intenta. Saca Lotix. Queda para Gamarra. Ahí está Bernal. Bernal juega con Derlis Cabañas hacia la banda. Pelota para Orlando. Ahí está. Atención, va sacando desde el fondo el equipo de Patriotas. Balón al medio. Recupera Guaraní. Ahí está Martínez. Falta, infracción de Alejandro Martínez desde atrás. No se dio cuenta de la presencia del futbolista de Patriotas, que recuperó bien la pelota, limpio el quite y luego recibió la infracción. Va saliendo desde el fondo. Atención, ahí está Mendieta. La tiene Mendieta, juega para Pedroso. Ahí está Pedroso, finalmente queda para Reyes. La tiene Reyes y va, atención. Va Reyes, mete el enganche hacia adentro. Recupera, limpio el quite de Monzón. Levanta la cabeza Monzón y juega largo para que vaya Chiqui Duarte con mucha tranquilidad. Lotix ya recupera y deja para la presencia de Domínguez. Ahí está Domínguez. Domínguez nuevamente para Rotela. Rotela que levanta en posición adelantada. Estaba el futbolista Matías González. La jugada ya no vale y será indirecto para Guaraní. Estamos sobre 4 minutos de partido. Golpe de cabeza defensivo de Cañete. Queda para Flores. Flores para Bernal. Bernal que la levanta. Corre Monzón. Marca Pedroso. Sigue Monzón. Gira Pedroso. Juega Pedroso. La levanta. El pelota se desvió. Vamos a ver. Finalmente es lateral para el equipo de Guaraní. Lo va a cumplir Guido Gamarra. Agradecemos también a todas las personas y entidades que hacen posible nuestra cobertura deportiva, para poder llegar a ustedes haciendo lo humanamente posible pese a las inclemencias del tiempo, y que lamentablemente no tenemos las comodidades básicas. Tratamos de llegar de la mejor manera a ustedes. Ahí está, saque lateral. Lo cumple Guido Gamarra. Rechaza Cañete. Queda nuevamente para Guido. Va el equipo de Guaraní. Atención. Va Gamarra. El centro por abajo. Queda para Duarte. No la pudo controlar bien. Y viene presión alto el equipo de Guaraní. Flores que no pudo. Y se viene la réplica por parte de Patriotas. Atención. Va el equipo, el tricolor de la frontera, hasta que aparece la cobertura defensiva de Monzón. Bastante participativo en este inicio el juvenil. Va Monzón. Mete la pausa Monzón. Retrocede con Bernal. Recupera el equipo de Guaraní. Ahí está Guido. Va Gamarra. Ganó Gamarra. Lo toma de la camiseta. Descarga para Monzón habilitado. Atención. Va por derecha. Va Monzón. Metió la pausa. Atención. Sigue Monzón. El centro por abajo. Y el arquero Pionoski se queda con esa pelota. Bastante importante Monzón en este inicio. Ganando la banda derecha. Me parece que si en el primero metía el centro iba a estar mejor acomodado, pero hizo una de más. De igual forma metió el centro bajo, pero nadie pudo cerrar. De igual forma valoró Mauricio Pérez, el director técnico, la jugada de Monzón. Ahí está Mareco. Mareco para Alejandro Martínez. Martínez que la levanta. Chiqui Duarte que intentaba, no la pudo alcanzar. Ya sale desde el fondo Loctis. Ahí está el equipo de Patriotas. La pelota se desvía. Intentaba con el jugador Rotela. Saque lateral que ya se produjo y José Cañete la tiene. Cambia de zona Cañete, pelota arriba. Saltaba Matías González.
Queda para la presencia de Reyes. Y va Reyes, sigue Reyes. Que se levante, dijo el árbitro que estaba cerca. Bernal que ya apura y juega con Flores. Y se viene la réplica para Guaraní. Atención, va Flores en el segundo palo. Marecos y Duarte que marca el pase. Sigue Flores, va Matías. Atención, va Flores. Mete la pausa, ya lo marca Lotis del centro trabado. Le vuelve a quedar, puntea Lotis. Queda para Pedroso y recupera el equipo de Patriotas. Juega hacia el costado, golpe de cabeza de Gamarra que la baja muy bien para Bernal. Ahí está el volante. Sigue Bernal. Va Bernal, descarga para Monzón. Largo el pase. Y rechaza a cualquier lado. Pedroso, será saque lateral ofensivo para Guaraní. Partido en donde el equipo de Mauricio Pérez está optando bastante por la zona derecha para llegar. Está marcando la diferencia Monzón y Guido Gamarra, el lateral, que está haciendo un partido importante. Flores, que es el que es más tirado, el volante más tirado por la zona derecha también. Se están encontrando y están armando sociedades. Veremos si logra aprovecharlo el equipo de Guaraní, este buen inicio que está teniendo. Ahí está Guido Gamarra. Gamarra y el saque lateral. Pelota arriba dentro del área. No hubo falta, será tiro de esquina. Córner que favorece a Guaraní. Balón aéreo que va a favorecer, mejor dicho, al representativo local, que había logrado la victoria de visitante con el solitario tanto de Javier Chiqui Duarte. Bien aceitado el 7 de Guaraní. Vamos a ver si le vuelve a tocar en este partido, en esta fecha, Alejandro Martínez y el tiro de esquina. Martínez recomienza con Gamarra. Atención, ahora sí se viene, no. Gamarra nuevamente para Alejandro. Ahí está Martínez. Martínez, el centro. La pelota que rebota en José Mendieta y será el lateral. Me parece que desaprovecharon esta oportunidad. No le gustó mucho a Mauricio Pérez esta última jugada. De momento, Oscar Lucic bastante tranquilo ahí en la banca de Patriotas. Golpe de cabeza de Flores, queda para Gamarra. Ahí está Guido, levanta la cabeza Guido, muy marcado. Sigue Guido Gamarra, lo toman, falta, infracción, lo tomaron al número 2. Estaba en medio de 2, pero logró fabricar otra infracción. Será tiro libre. Le va a pegar Alejandro Martínez, el encargado de los balones parados para el equipo de Guaraní. Dentro o alrededor del área, para ser más precisos, está Mareco, está Duarte, está Bernal. En el segundo palo, Pizurno y Recalde. Vamos a ver, señoras y señores, atención. Incertidumbre en el área de Patriotas. Viene el centro, pelota al primer poste. Chiqui Duarte, el rebote. Atención, le vuelve a quedar a Bernal el enganche. Bernal hizo una de más. Bernal no pudo rematar. Se lo perdió el conjunto aurinegro. Señoras y señores, qué bien que pinó Duarte. Le quedó de maravilla a Bernal. Si resolvía en la primera, me parece que tendría más chances. Enganchó una más y ahí ya le taparon. Señoras y señores, estuvo bastante cerca el equipo de Guaraní. Será otra vez córner, pero ahora desde el otro sector. Y el mismo ejecutor, vamos a ver. Atención. Guaraní que quiere abrir el marcador. Los estoy viendo, le dice el árbitro. Viene Martínez, el centro, pelota. Saca el defensor, la pelota que queda bollando por esa zona y se viene la réplica ahora. Ahí está Juan Arrúa. La pelota que se pierde al lateral. Será saque de manos que favorece al tricolor de la frontera, que se salvó. Muy buena maniobra del defensor también para, al enganchar otra vez Bernal, jugarse la vía y tratar de taparle la zona de remate. Atención, balón largo, marca ya Recalde, corre Álvaro Rotela, pero el arquero Héctor Espínola, el capitán del equipo de Guaraní, que ya se queda con el balón. Tuvo una tapada impresionante en el partido anterior frente al Club Salto del Guairá. Recordemos también a la audiencia que Minga Guazú se coronó campeón
a través de la tanda de los penales en la categoría juvenil tras vencer a Humaitá. Y en estos momentos seguramente ya estará arrancando el partido de la categoría primera, la gran final también. Ahí está Rúa, reclamaba una falta Rúa, ley de ventaja y se viene el Patriotas. Atención, recuperó bien Flores en la mitad de la cancha. Recalde nuevamente para Flores. Flores que juega para Martínez ahora. La tiene Martínez, ya se proyecta Monzón. La pelota que va para él, ahí está Juan Monzón. La pide Flores, la pelota que va hacia Chiqui Martínez. No se entendieron y ya va saliendo Domínguez. Balón largo de Domínguez para que aparezca Matías González en posición adelantada. González. La jugada ya no vale y será indirecto para Guaraní. El encargado será Pisurno, me parece. Por esta misma llave. 13 de junio y Ovetense están empatando 0-0 también. Ahí sería el puntero con uno de los segundos, porque falta inflexión, jugada peligrosa de Víctor Lotix. Se hace sentir de a poco los pastelosos. Ahí apoyando al conjunto aborigen. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Le va a pegar a Alejandro Martínez. En la última jugada de tiro libre o de balón parado había causado peligro el equipo de Guaraní. Vamos a ver en esta. Los dos centrales nuevamente. No, sí, efectivamente. Subió Recalde y Pisurno también. Vamos a ver cómo viene ese remate de Martínez. La pelota alzada al punto del penal. El arquero que sale y se queda con el balón. Ahí está Pionoski, que no tenía para jugar rápido y se calmó y va ahora a salir. Vamos a ver. Juega largo Pionoski buscando a González. Lo pasó y va Reyes. Atención, va Ismael Reyes dentro del área. Ahora Reyes, el centro. Saca como puede. Queda para Recalde. Recalde ya sale con Monzón. No pudo Guido Gamarra y le quedó bien solo a Reyes. Le tocó a Monzón, que quedó sentido. No hubo falta, dijo el árbitro. Ahí está Rotela. Se equivocó en el pase, pero de igual forma será el lateral. Ahí está Pedroso, Rodney Pedroso. Intenta Reyes, no hubo falta, recupera Matías Flores. Flores y el balón largo, sale Pionoski, corre Orlando Mareco. La pelota que se quedó sorpresivamente ante la salida del portero Pionoski. Sí, metía más presión Mareco, me parece que podía llegar. Eso es lo que tiene el campo de juego, con bastante agua, con algunos charcos ahí. La pelota a veces se queda sorpresivamente, aunque de momento paró la lluvia aquí en Mingaguazú. La bajó bien Monzón, queda para Flores. Atención, Flores, el centro, el segundo palo. Qué lindo centro, atención, ganó por arriba. Pionoski se queda con la pelota. Qué buen centro de Flores. Ganó bien por arriba Marecos, pero estaba un poco alejado de la portería y no pudo direccionarla mejor. Ahí está Reyes, escapó Reyes. Falta, inflexión de Gamarra. Será tiro libre. Ahí está Loctis. Queda para Martínez. Se recuperó Martínez, se equivoca en el pase. Ya rechaza José Cañete. Ahí está Bernal. La levanta Bernal. Corre Orlando Marecos. Ahí está el experimentado Mareco. Orlando mete la pausa. Muy marcado Orlando, busca compañía. Se muestra Cabañas, el golpe de taco. Hubo un desvío y no le pudo permitir la llegada a Cabañas. Presionaba ahí Chiqui Duarte. Ahí está Recalde. Recalde que juega para la presencia de Alejandro Martínez. Ahí está el habilioso. La termina perdiendo. Recupera el equipo de Patriotas a través de Rotela. Rotela que juega con Matías González y se viene el equipo, el tricolor de la frontera. Atención, va Matías. Reclamaba una falta. Y sí, efectivamente, infracción. Tiro libre. Reclama Rubén Pisurno, pero lo cierto y lo concreto es que va a ser tiro libre, me parece. Vamos a ver. Vamos a saber si es que es lateral. Sí, efectivamente, tiro libre que favorece a Patriotas. Le dejó el cuerpo Pisurno.
a González. Y será balón parado para el elenco de Patriotas. Estamos sobre 17 minutos del primer tiempo. 0-0 el marcador. Le va a pegar a Rúa, me parece, sí, efectivamente. Juan Rúa ya instaló la pelota y le va a entregar de pierna zurda. Por ahí nomás también está Reyes. Atención, tiro libre para Patriotas. Va Rúa al centro, golpe de cabeza. Afuera. Había ganado el zaguero José Cañete. Pero la agarró incómoda y será salida para el equipo de Guaraní a través de Héctor Espínola. Espínola que amaga. Pierde tiempo ahí. El portero reclama, o reclaman mejor dicho los jugadores de Patriotas. Ahora sí, va saliendo Héctor Espínola. Pelota que cae en la mitad de la cancha. Recupera ya Domínguez. Este es Alejandro Martínez. Martínez que juega con Héctor Espínola. La revienta Espínola. Ahí está Monzón. Salta Monzón con Pedroso. Gana Pedroso por arriba. Ahí está Reyes. Reyes. Quedó corto el pase. Recuperó Bernal. Y va Bernal. Atención. Se muestra Mareco. La pelota que va para él. Cruza oportunamente José Cañete. Golpe de taco. Quedó corto, se esfuerza Orlando. Llegó Mareco, pero vuelve a recuperar. Ya sale con Lotix. Ahí está Lotix. Pelota arriba de Lotix buscando a González. La pelota que cayó, el arquero que salió. Jugada bastante peligrosa, pero logró resolverla ahí el arquero Héctor Espínola, porque estaba bastante resbaloso también el campo de juego. Y si erraba ahí, era casi seguro el gol de Patriotas. Atención, Recalde. Recalde que juega para Cabañas. Reclama Cabañas a Rúa. Discuten ahí Erlis Cabañas y Juan Rúa, el número 10. Va a ser salida desde el fondo para el equipo de Guaraní a través de Recalde. Ahí está Recalde. La levanta Recalde. Queda para Orlando. Ahí está Marecos. Presiona Bernal. Era Chiqui Duarte. Saca Pionoski. Ahí está Bernal. Quedó corto el pase, pero Flores se adelantó. Corre Gamarra. Y será lateral que favorece a Guaraní. El saque lateral que se jugó. Ahí está Reyes. Amaga Reyes y va. Marca Flores. Reyes juega al medio para la presencia de Mendieta. Mendieta retrocede con Cañete. Cañete que juega hacia la zona derecha, pero se adelantó bien. Recalde recuperó. Recalde. Balón largo. Se pierde por línea final. Lo buscaba al futbolista Orlando Marecos. Saludamos a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Raquel Morel Peralta, Mirna Jiménez Paredes, José Lucix, Cototi Ábalos, Miquea Sotelo y compañía, que están interactuando con nosotros a través de la página JM Noticias del Centro. Pelota al área. Intentaba González. El arquero Héctor Espínola se queda con el balón. Quedó sentido ahí González dentro del área. Me parece que se está acomodando la canillera. El 16 de Patriotas. Va saliendo Bernal. Bernal para Recalde. Presiona Domínguez. Pelota para Mareco y va Orlando. Va Mareco. Atención. Duarte ahora.
Duarte que metió la pausa. Levanta la cabeza Duarte. La mague de Duarte. Sigue Chiqui. Atención, va Chiqui. Descarga para Marecos. El centro de Marecos. Golpe de cabeza defensivo. Vuelve a recuperar Guaraní. Ahí está Marecos. Atención. El segundo palo está Monzón. Marecos que propone el 1 contra 1. Retrocede para la presencia de Cabañas. Ahí está Cabañas. El centro de Cabañas. Monzón que la bajó. Reclamaban una mano. No la hubo, dijo el árbitro. Y ya sale el equipo de Patriotas. Recupera Rubén Pizurno. Pizurno para Bernal. Toma la posta del partido el equipo de Guaraní, el equipo local. Ahí está Bernal nuevamente. Sigue Bernal. Bernal juega para Martínez. Martínez cambia de zona para Orlando Marecos habilitado. Ahí está Marecos. Sigue Marecos. Ganó la banda. Apareció la cobertura defensiva de José Cañete. Señoras y señores, será tiro de esquina. Córner. Sector izquierdo para Guaraní. Buenas triangulaciones del equipo aurinegro. No está pudiendo llegar de manera concreta hacia portería de Luis Pionoski, pero está avisando. Vamos a ver cómo aprovecha este tiro de esquina. Corner que favorece a Guaraní. Le va a pegar a Alejandro Martínez a esa pelota. Alejandro Martínez y el tiro de esquina. Balón al primer poste. Orlando Marecos, el rebote. Recalde. Se apuró Recalde y definió mal. La pelota bollando ahí dentro del área. Y definió bastante mal Recalde. Y se viene la réplica. Habilitado, no. Está en posición adelantada González. Se enojó el director técnico Oscar Lusic ante la decisión del asistente 2. Posición adelantada, la jugada ya no valía y será salida para el equipo de Guaraní, que tuvo otra chance a través del balón parado y no pudo concretar. Le quedó la pelota bollando a Recalde, que le pegó muy mal. Estamos sobre 22 minutos. Primer tiempo, 0-0 el marcador. Importante cantidad de personas que están conectadas con nosotros y se va a venir la primera modificación, me parece, en el equipo de Guaraní. Va a mover piezas rápidamente Mauricio Pérez. Va a ingresar casaca número 22, Diego Osorio. Diego Osorio, entonces, el primer cambio que se prepara para Guaraní. Vamos a ver quién abandona el campo de juego. Y va Alejandro Martínez, picó largo y se le terminó yendo. Salida desde el fondo con Pionoski. Hacia la banda ahora, marca Alejandro Martínez. Reclama el futbolista de Patriotas al árbitro. Lateral que lo va a efectuar Derlis Cabañas. Y efectivamente ya es inminente la entrada de Osorio en el equipo de Guaraní. Vamos a ver quién abandona el campo de juego. Me parece que puede ser un cambio táctico de Mauricio Pérez, porque no se lo está viendo mal al equipo de Guaraní. En este inicio tuvo algunas chances, pero no las pudo aprovechar. Pero el partido en sí de Guaraní no me desagradó. Y capaz que tiene o quiere algo específico al director técnico Mauricio Pérez, y por ende optó por este cambio tempranero. Está teniendo alguna dificultad todavía con el cuarto árbitro. Ahí está, recuperó el equipo de Patriotas. González descarga para la corrida de Arrúa. Ahí está Arrúa, señoras y señores. Juan Arrúa propone el 1 contra 1. Ahí está Arrúa, mete la pausa. Retrocede para la presencia de Domínguez. Domínguez, ahí va el equipo de Patriotas. Atención, sigue, descarga para González. Reyes está, intentó jugar con él y Monzón que rechaza el saque lateral. No le hablaron a Monzón. Monzón, el jugador... sí, Osorio, Diego Osorio va a ingresar y Monzón, salida tempranera del sub-19, el juvenil. Y estaba haciendo un partido correcto Monzón. Me gustó en el inicio, prácticamente ganó buenas pelotas. Pero parece que
Ahí está el saludo de Monzón y el director técnico Mauricio Pérez. Es el que estaba haciendo la labor del sub-19 en el equipo de Guaraní, me parece, Monzoni. Ahora abandonó el campo de juego. Saque lateral que favorece a Patriotas. Pedroso que ya lo juega. González que intenta aguantar. Puntea Rubén Pizurno. Será el lateral nuevamente ofensivo para Patriotas. Saludamos a Jerez Flores. A Alberto Flores también. Atención, el centro, pelota al área, golpe de cabeza. El arquero Héctor Espínola se quedó con el balón. Ganó por arriba ahí González. Era Arrúa. Juan Arrúa era el que cabeceaba dentro del área, pero estaba atento el portero Héctor Espínola, que se quedó bien con el esférico. Y es una de las más claras que tuvo en el partido el equipo de Patriotas. Un saludo desde Asunción para Vanessa Flores, dice Jere Flores. Javier Agüero apoyando a Orlando Mareco, el futbolista aurinegro. ...28 minutos del primer tiempo. Sale Cabañas, la pelota que rebota. Queda para Rubén Pizurno. No quiere complicaciones Pizurno y la manda al saque lateral. Atención, ahí está Arrúa. La pelota que queda para Rotela, Álvaro Rotela. Atención, Chiqui Duarte que la dominó bien. La aguantó Chiqui Duarte y metió la pelota para Marecos. Ahí está Orlando. Atención, marca Cañete. Va Marecos, el centro hacia atrás para Martínez que le pega bien. Ahí está Martínez, sigue Martínez. Busca zona de remate, descarga para Marecos. Marecos y la pausa, el enganche, sigue Marecos dentro del área. Juega para Martínez. Quedó corto el pase. Era sacar el centro o buscar el remate. Lo terminó complicando a Martínez, pero de igual forma vuelve a iniciar el equipo de Guaraní con Pizurno. Ahí está Pizurno. Gamarra ahora. La tiene Gamarra. Mete la pausa Guido. Levanta la cabeza. Juega para Javier Chiqui Duarte. Flores se avivó y ganó Flores y va Flores. Atención. Va Matías. Oportunísimo el cruce defensivo de Cañete. Señoras y señores, se avivó Matías Flores. Se adelantó y ganó bien. Si lo tocaban desde atrás era penal. Y oportunísimo el cruce de José Cañete para la cobertura. Y va a ser tiro de esquina, córner para Guaraní. Ferchu Pereira también apoyando desde España al equipo aurinegro. Tiro de esquina que favorece al elenco aurinegro. Le va a pegar Alejandro Martínez. Primero se ata los cordones ahí. Aprovechando el 10. Ale Martínez. Está cerca de él para elaborar una jugada preparada Matías Flores, pero vamos a ver. Me supongo que va a venir el centro directamente al área. Autoriza y viene Martínez, el centro al primer poste. Mareco que atropelló. Recupera Reyes y se viene la réplica para Patriotas. Balón arriba, Cabañas. Oportunadamente para Gamarra. Ahí está Matías Flores. Flores juega para Osorio, el recién ingresado. Marca Pedroso. Al piso Gamarra, queda para Osorio, juega con Chiqui Duarte de primera intención para Matías Flores, ahí está Flores, otra vez Cañete, casi la jugada calcada, señoras y señores, la jugada similar y otra vez Cañete, oportuno, atento y firme en la marca, muy buena la pared de Chiqui Duarte y Flores y será otra vez tiro de esquina, córner. Cerca el primero el equipo de Guaraní. 31 minutos. Levanta el brazo Ale Martínez. Alejandro Martínez y el tiro de esquina. Le va a pegar el 10 dentro del área. Bernal, también Mareco, otra vez al primer poste. Le está costando, o no sé si es indicación del técnico, pero todos los centros se están yendo al primer poste. Le está dificultando a Alejandro Martínez tirar al segundo palo. A veces también
Eso es lo que desea también el cuerpo técnico y las indicaciones son de esa manera, pero todos los centros prácticamente al primer poste. No le gustó para nada la decisión a la banca de Guaraní. Pedían otra vez córner ofensivo. Pedroso y el saque de manos. Saludos a Eli Pisurno, apoyando a Rubén Pisurno desde KQP. Nos están observando. Estamos llegando a varios puntos del país y también de forma internacional en esto que es la National Level Campeonato, en busca del sueño, la intermedia. Amaga Gamarra. Ahí está Osorio, el recién ingresado. La tiene Osorio, Diego Osorio. Flores, Osorio nuevamente. Lucha Chiqui Duarte. Se impuso Duarte. Ahí está Duarte, jugó al medio para Flores. Intentó la devolución pero quedó corto. Y ya sale. Es muy incómodo Javier Chiqui Duarte. Es un jugador muy intenso. Y se las ingenia para aguantar y para ganar las pelotas ahí. Va saliendo ya desde el fondo el equipo de Patriotas. Pionoski de pierna zurda buscando a Reyes. Se impuso Reyes, pero la pelota era muy larga y será lateral que favorece al representativo aurinegro. Saque lateral. Gamarra. Ahí está Gamarra, lo busca Duarte. Levantó el brazo Duarte. Queda para Bernal. Ahí está Bernal. La hizo bien para Flores. Flores para Duarte. Ahí está Chiqui Duarte. Jugada de lujo de Chiqui Duarte para Flores. Atención. Sigue Flores, ganó. Juega para Osorio. Ahora sí. Vamos a ver. Mete la pausa. Retrocede con Gamarra. Otra vez para Osorio. Nadie se proyecta. Se equivocó Osorio. La pelota que rebota en última instancia en el futbolista de Patriotas. Dice en línea. Me parecía que era lateral para Patriotas, pero finalmente será lateral. Saque de manos que favorece a Guaraní. Se muestra Flores. Otra vez para Gamarra. Va Gamarra. Ganó línea de fondo. Va Gamarra. El centro. La pelota que se desvía y será tiro de esquina. Córner. Sector derecho para Guaraní, que está ganando por la zona derecha, como lo hizo en el inicio del partido. Ahora está aprovechando otra vez esa misma zona con el ingreso de Osorio, pero no está pudiendo concretar. Vamos a ver. Tiro de esquina nuevamente desde esa zona que favorece al representativo aurinegro. Veremos si la pelota va otra vez al primer poste o lo busca a los centrales ahí en el segundo. Juega en corto para Gamarra. Ahí está, intenta filtrar. Planearon una jugada preparada, pero no le salió. No está aprovechando el equipo de Guaraní como podría haberlo hecho este tipo de jugadas, mejor dicho. Ahí está Recalde. La tiene Mareco. Orlando Mareco. Juega para Recalde. Se proyectó el central y va Recalde. Atención. El centro. La pelota se desvía. La deja ir Recalde y será el lateral que favorece a Guaraní. Sobre 34 minutos del primer tiempo. 0 para Guaraní, 0 para Patriotas. Tercera fecha del Nacional B. Por esta misma llave, el equipo del 13 de junio ya está ganando 2-0 a Betense, que era el puntero. Se está poniendo fuerte el equipo de 13 de junio de local. Entonces el centro de Flores, pelota al área, golpe de cabeza defensivo, queda para Marecos. Ahí está Martínez. Remató mal Martínez, se desvió en el trayecto. Otra vez se lo pierde el equipo de Guaraní. Gran centro de Flores. Bajó Mareco, quedó para Alejandro Martínez, que sacó el remate, pero no pudo definir bien. Ahí está, recupera Martínez. Golpe de cabeza de Fernando Domínguez. Otra vez para Domínguez en la mitad de la cancha. Presiona Osorio. La tiene Lotix. Ahí está Lotix. Levanta Lotix buscando a Amo González. Gamarra que peinó. Pisurno. Sale también el portero. Ahí está Héctor Espínola. Se mete dentro del área. Y se hace dueño de la posición de la pelota ahora. Sale con Rubén Pisurno. Pisurno la levanta. Pelota aérea, Chiqui Duarte que intenta. Golpe de cabeza de Pedroso. Falta desde atrás, infracción sí. Lo chocó directamente Gamarra, tratando de cortar la jugada. Y Flores impidiendo que se juegue rápido. Quedó sentido el futbolista de Patriotas.
Con este resultado, el equipo del 13 de junio asoma a la punta del grupo B con 7 puntos y Ovetense que queda con 6. Guaraní que estaría ahí cerca nomás con 5. Si termina empatado y si logra la victoria, estaría como uno de los punteros. El equipo de Patriotas que está con un punto. Este empate no es que le esté favoreciendo mucho. Debe sumar de a 3 el equipo, el tricolor de la frontera. Está sentido, el futbolista todavía lo están atendiendo. Mientras aprovechan también para darle indicaciones a Flores. Es el asistente técnico, me parece. Ya se va a reanudar nuevamente el compromiso. Pedroso le va a pegar a esa pelota. Saludos a Fernando Torres, a Ramón Valentín Martínez, Manuel Cruet, Gabriel Villalba, Manuel Benítez. Ahí está Gamarra. La pelota que rebota. Rotela que intentaba. La pelota se desvió nuevamente en él. Era Mendieta, el número 18. Saque lateral que ya se jugó. Rubén Pizurno la tiene. La levanta Pizurno buscando a Chiqui Duarte. Gana Pedroso en las alturas. Intenta González. Sigue González. Juega con Pedroso y Pedroso la revienta. Intenta. Falta, infracción de Rubén Pizurno. Levantó el brazo. Y amonestado Rubén Pizurno. La verdad que no me pareció para amarilla. Capaz que alguna infracción podía haber existido, pero el árbitro estaba mejor ubicado. Bastante estricto el árbitro con Rubén Pizurno, los centrales. Amonestado en el partido a los 39 minutos. Estamos ya de a poco llegando al final de la primera etapa de este cotejo. Pedroso, el capitán, le va a pegar. Tiro libre que favorece a Patriotas. Ahí está Pedroso y el centro, pelota al área, queda para Bernal, rechaza Bernal, lo tenían sujetado a Chiqui Duarte, sí, efectivamente, infracción en perjuicio del número 7, apura el equipo de Guaraní, buena pelota para Martínez, le quedó un poco atrás a Martínez, recupera ahí el jugador Álvaro Rotela y la mandó al lateral, casi ganó Alejandro Domínguez, era Martínez mejor dicho, ahí está Bernal, queda para Cañete. Cañete por abajo para Alejandro Martínez. Va Martínez, atención, descarga para Derlis Cabañas. La proyección del lateral del centro. ¡Oh! Le pegó muy mal. Se lamenta Cabañas y será saque de meta. Salida desde el fondo para el equipo de Patriotas. Ahí está saliendo Lotix. Balón largo para que la corra Rotela. Va Rotela, atención, ganó Rotela y se viene. Ahí está Álvaro, se metió al área, pelota para González. Ahí está González, busca el panorama para Reyes. Ahora Reyes, el remate. Intenta Arrúa. Es lateral ahora que favorece a Guaraní. Logró llegar primero a esa pelota. Gamarra. Más atrás le dijo el árbitro. Juega con Pizurno. Pelota para Duarte. No hubo falta, dijo el árbitro. Ahí está. Recuperó Chiqui Duarte. Osorio. Retrocede con Gamarra. Juega nuevamente para Osorio. La pelota nuevamente para Gamarra ahora. Flores que quiso girar. Quedó largo.
Ahí está Lotix. Sale Cañete. Cabañas. Recupera Cabañas. Con Bernal ahora. Osorio. Bernal nuevamente. Mete la pausa Bernal. Ahí está el número 8. Retrocede mucho más atrás para la presencia de Héctor Espínola, el capitán. Espínola casi lo complican. Sale con Rubén Pisurno. Pisurno se equivoca en la salida, se resbaló y recuperó Reyes y va. Atención, va Reyes, va el equipo de Patriotas, se metió dentro del área. El centro hacia atrás. Pasado. Nadie pudo aparecer para cerrar. Error en la salida del equipo de Guaraní. Rubén Pisurno que terminó haciéndola rebotar en el adversario y le costó caro. Trató de imponerse nuevamente, pero le dificultó. Ahí está Martínez. Alejandro Martínez. Chiqui Duarte. Juega para Orlando Marenco. La baja nuevamente para Chiqui. Quedó corto. Rechaza Cañete. Estamos teniendo algunas dificultades con la señal. Vamos a tratar de... Ahí está, saliendo desde el fondo, Pedroso. Ahí está, Pisurno, atento en la cobertura, Rubén Pisurno. Saque lateral, que favorece al representativo de Patriotas. Va saliendo desde el fondo con Pionoski. Balón arriba. Pisurno que gana en las alturas. Bernal. Corre Martínez. Queda para Osorio. Ahí está Osorio. Osorio con Chiqui Duarte. Con el brazo reclamado a la afición de Patriotas. Intentaba, que está en sintonía con nuestra transmisión. Tiro libre para Patriotas. Vamos a ver si mandan la pelota al área o juegan en corto. Jugaron en corto con Fernando Domínguez. Domínguez, mejor dicho, para Lotix. Ahí está Reyes. Intenta Reyes. La pierde, recupera Osorio. Osorio para Pisurno. Pisurno para Flores. Corre Flores. Vamos a ver, llegó Flores. Se muestra Duarte. La pelota que va para Chiqui Duarte. Y va, atención, en el segundo palo está Marenco. Chiqui Duarte muy solo. Vamos a ver qué inventa el número 7. Va Duarte, sigue Duarte. Intentó hacerla rebotar y ya sale desde el fondo Lotix. Ahí está Rubén Pisurno. Pisurno para Gamarra. Guido Gamarra. Juega para Osorio. Ahí está Osorio. Vamos a ver, ganó línea de fondo. Intentó profundizar, pero ahí estaba Tinto. Víctor Lotix para mandarla al tiro de esquina. Córner que favorece a Guaraní. Y puede ser la última del partido. Vamos a ver si el árbitro permite que se juegue este tiro de esquina o no lo termina. No se avivaron los jugadores de Guaraní. No apuraron el cobro del tiro de esquina y termina el primer tiempo, señoras y señores. Final de la primera etapa. 0 para Guaraní, 0 para Patriotas. Tuvo sus chances el equipo de Guaraní para abrir el tanteador, pero no las pudo aprovechar el equipo de Patriotas, que también tuvo un cabezazo de Juan Arrúa y posteriormente un remate desde dentro del área de Ismael Reyes, que no pasó lejos. Las dos jugadas más importantes que tuvo el equipo visitante. Y luego Guaraní tuvo, a través de los tiros libres y tiros de esquina, algunas jugadas importantes en donde, como Recalde, como el jugador Flores, por ejemplo, no pudieron definirla bien en algunas jugadas puntuales. Todo queda para el segundo tiempo. De momento, el equipo de 13 de junio, por la misma llave también, está ganando 2-0 en calidad de local al que era puntero Betense. Con este resultado está siendo 13 de junio el puntero de esta llave.
Enseguida volvemos con ustedes para lo que será la etapa complementaria. ¿Cuántos minutos dura por ejemplo? Son muchos. Nosotros jugamos 5 minutos y descansamos en 5 segundos por ahí. ¿Verdad? Alcanza. ¿Cuántos minutos nosotros descansamos en el otro? 10 segundos. Mientras a mi radio, porque cuando nosotros descansamos en 10 segundos. Yo digo que espere el minuto. Pero Siete por ahí fallaron. 7 oportunidades tenían allí y fallaron a ver. Yo no sé qué hacer en este momento.
Tiene todavía batería. Él estaba en Guaraní. 30, 40. Hasta lo que está cerca de la altura. Es el que le está llegando. Y está terminando. Renovado saludos, ya estamos listos, preparados para lo que será la etapa complementaria. Está lloviendo de manera intensa nuevamente por acá y también tuvimos el corte de energía eléctrica, el suministro de energía aquí en la cancha Pay Coronel. Entonces tenemos algunos problemas, ya sea con esa parte y también con la señal debido a las inclemencias del tiempo, pero estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para llegar a ustedes de la mejor manera. Pedimos disculpas si es que de momento se traba nuestra transmisión, pero es por el tema de la conexión a internet que dificulta.
Sí, todas las líneas. Sí, todas las líneas. Nos comenta aquí el administrador principal de JM Noticias que estamos teniendo dificultad en todas las redes, ya sea personal, Claro, Tigo. Y esperemos que se pueda estabilizar y no tengamos ningún inconveniente para estar con ustedes hasta el final del partido. El equipo de Guaraní que ya está dentro del campo de juego, esperando el inicio de la etapa complementaria. El representativo de Patriotas me parece que se fue al vestuario y todavía no está regresando. Está adentro aquí en el Estadio País Coronel, en el vestuario. Guaraní que tiene nombres importantes en la banca de expectativas. Por ejemplo, está Oliver Friedelin, que es uno de los habituales en el equipo aurinegro, el jugador que perteneció a 30 Unidos. También está Blas Chávez, uno de los que recientemente se incorporó. Estaba jugando en la Liga Minguera en el equipo de Humaitá. También anteriormente jugó en el Club Deportivo Mingaguazú, un jugador joven bastante habilidoso. Hablamos de Blas Chávez. También está Carlos Almirón. También Cristian Olmedo, Richard Penayo y Enrique Duarte. Son los que conforman el plantel del equipo aurinegro. Recordemos que ya hizo un cambio, abandonó el campo de juego Juan Monzón, e ingresó Diego Osorio en el equipo de Guaraní. Vamos a ver si el equipo de Patriotas, el conjunto visitante, mete algún cambio o Oscar Lusix espera un poquitito más. Ahí van ingresando de a poco los futbolistas del representativo de Patriotas, el tricolor de la frontera. Va bajando de a poco la temperatura, se siente más el frío, acompañada de esta lluvia que se estiró desde ayer, prácticamente toda la noche, madrugada y mañana de este domingo. Señoras y señores, todo listo, todo preparado para que arranque el segundo tiempo. Va a empezar tocando el equipo de Guaraní. Ahí lo vemos a Javier Chiqui Duarte. Todo listo, señoras y señores, para que arranque la etapa complementaria. 0-0 del momento el tanteador. Mira al árbitro su reloj. Autoriza, señoras y señores. No, otra vez, ahora sí. Movió el equipo de Guaraní. Ya se juega la etapa complementaria, amigos del fútbol. Balón largo para que la corra Mareco. Marca por esa zona el número 7. El representativo de Patriotas es Fernando Acosta, el número 7. Saque lateral ofensivo. Lo va a cumplir Osorio. Está cerca ahí Flores. No, es tiro de esquina. Corner, señoras y señores. El centro de Osorio, la pelota que rebotó en Olmedo. Saca, ya había falta de infracción en ataque. Y será salida desde el fondo para Patriotas. Ahí está el portero Luis Pionoski.
metió ninguna modificación, me parece. Pelota larga. Arriba Alejandro Martínez que intentaba. Recupera el equipo de Patriotas a través de Rotela. Va González, pasa en profundidad. El arquero Héctor Espínola salió y se quedó con la pelota ante un gran pase de Rotela. Casi llegó a ese balón Reyes. Atento, concentrado el portero Héctor Espínola para adelantarse a la jugada. Pelota arriba, Juan Arrúa que intentaba. Queda para Lotix. Se equivoca Lotix, será el lateral que favorece al equipo de Guaraní. Ahí está Gamarra. Hace rebotar en él nuevamente Gamarra. El saque lateral que se juega. Intenta Duarte. Juega con Flores. Ahí está Osorio. No podía. Intenta Bernal. Ahí está Bernal. Retrocede con Rubén Pizurno. Pizurno que juega para Gamarra. La peinó. Lo busca a Chiqui Martínez. Marca. Lotix que se queja del empujón. El corpulento Lotix ante un incómodo delantero. Es un jugador que corre todas. Es bastante potente. El experimentado también Chiqui Duarte, que fue uno de los goleadores en la Liga Minguera de Fútbol en el equipo de Guaraní, uno de los pocos que sigue en el plantel aurinegro. Pasó bien Alejandro Martínez y va Martínez, atención, sigue Martínez. Apareció oportunísimo Fernando Acosta para desviar y mandar la pelota al tiro de esquina. Buena jugada individual de Alejandro Martínez. Le va a pegar a esa pelota Alejandro Martínez, cerca de él Flores. Martínez que juega en corto para Cabañas. Se equivocó Cabañas, queda para Osorio. Ahí está Osorio. Otra vez no están pudiendo aprovechar las jugadas preparadas el equipo de Guaraní. Golpe de cabeza defensivo de Gamarra. Queda para el jugador Reyes. Ahí está Reyes, quedó sentido. Alejandro Martínez se toma de la rodilla, muy adolorido. El número 10 de Guaraní para el partido. Muy sentido Alejandro Martínez. Vamos a ver si logra reponerse. Será el lateral que favorece a Patriotas. Fernando Acosta ya tiene la pelota. Ahí está el lateral por derecha, el representativo de Patriotas. Ahí rengueando se levantó Alejandro Martínez. El lateral juega hacia la dirección de Álvaro Rotela. La pelota se desvía, queda para Acosta. Acosta mete la pausa. Ahí está Acosta, sigue hacia la banda, sigue, ganó el 7, metió la pausa otra vez, el enganche, Acosta, habilidoso, sigue, intenta la devolución perfecta, ahí está Acosta, atención, merodeando el área del centro, pelota arriba. El golpe de cabeza defensivo de Pizurno, queda para la presencia de Rúa, ahí está Rúa, mete el enganche a Rúa, el centro, pelota al área, la baja Bernal con mucha tranquilidad y juega para Derlis Cabañas, ahí está Cabañas, Cabañas para Orlando Mareco que la aguantó bien, otra vez la devolución para Cabañas, ahí está Cabañas, intenta jugar en profundidad, quedó para Martínez, Martínez para Mareco, el pase atrasado, logra hacerla rebotar en Fernando Acosta y será el lateral, saque de manos que favorece al representativo aurinegro. Ahí está Cabañas, se muestra Chiqui Duarte, la aguanta Chiqui. En medio de dos, levanta, hubo una jugada peligrosa de Javier Chiqui Duarte, levantó muy alto el pie, dijo el árbitro Roby Ortiz, el árbitro principal de este partido. No modificó todavía el equipo de Patriotas. Ninguna modificación de momento. Salida hacia el fondo de Cañete. Golpe de cabeza defensivo de Cabañas. Ahí está Orlando Mareco. Mareco que la baja para Osorio. Marca el futbolista José Mendieta. Ahí está ahora Cañete. Cañete que juega con Fernando Acosta. Muy largo el pase. Logró alcanzarla Acosta. Ahora la tiene Fernando Domínguez. Acosta. La pelota se desvía y será el lateral que favorece a Guaraní. Ahí está Derlis Cabañas, el ex jugador de Patriotas también.
ahora defendiendo los colores aurinegros. El equipo de Patriotas que en la anterior temporada del Nacional B el año pasado había participado y había hecho un buen torneo. Si no recuerdo mal, se eliminó en las semifinales. Había llegado a instancias decisivas el equipo de Patriotas, pero no se le pudo dar. Sale desde el fondo Héctor Espínola. Ahí está Espínola. Osorio, la devolución para Martínez ahora. Martínez, gran pelota para Orlando Marecos y va adelantado Marecos. Reclama Orlando, pero el asistente dice que estaba en posición prohibida y será salida para el conjunto de Patriotas a través del portero Luis Pionoski. Ángel Benítez, el ex portero de Guaraní, también forma parte ahora del plantel de Patriotas. Había ido casi un año, me parece, a Brasil a jugar. Inició en Guaraní, luego se fue a Brasil, luego volvió a Guaraní, estuvo en algunos partidos de la Liga Minguera de Fútbol y posteriormente se fue a Patriotas, en donde está actualmente como arquero suplente Ángel Benítez, joven, con muchas condiciones. Golpe de cabeza de Recalde, se adelanta Rotela, se esfuerza ahí Martínez para mandarla al lateral. Saque de mano, señoras y señores. Estamos sobre 8 minutos. Primer tiempo, 0 para Guaraní, 0 para Patriotas. Javier Chiqui Duarte, ahí está Duarte, juega para Osorio, cambia de zona, se adelanta mejor ahí el futbolista Cañete. Le está costando lograr profundizar al equipo de Guaraní. Lo están buscando a Orlando Mareco, pero no están pudiendo avanzar por esa zona. Ya están haciendo los movimientos precompetitivos los suplentes aurinegros. Ahí está Osorio, gana Osorio, intenta filtrar, el rebote le queda a Bernal. Ahí está Bernal, metió la pausa oportunamente. Osorio que juega para Flores. Ahí está Flores, no hubo falta, dijo el árbitro, revienta el defensor. Recupera Bernal, se resbala, queda para Gamarra. Ahí está Osorio, rebota la pelota y el futbolista de Patriotas que se enoja con sus compañeros y pide que se puedan imponer más, que sean más intensos, mejor dicho. Ahí está. Está cayendo bastante fuerte otra vez la lluvia. Atención, va el equipo de Guaraní, se equivoca Martínez. Le vuelve a quedar Alejandro, ahí está. Martínez, Bernal ahora. Se muestra Osorio. Osorio. Pedía una falta Osorio, no la hubo, dijo el árbitro. Que siga, dijo. Atención, ley de ventaja para Patriotas. Queda para González, ahí está González. Juega ahora para Rotela. Quedó sentido el futbolista de Patriotas ahora para el juego. Ahí está Álvaro Rotela, sentido. Piden una tarjeta con signos de dolor de Rotela. Vamos a ver si piden asistencia para él. Me parece que sí, o se va a reponer. Estamos sobre 10 minutos del primer tiempo, 0-0 el marcador. Saludos a Miguel Mendoza, Josefina Arellaga, apoyando a Ale Martínez, futbolista aurinegro. Atención, balón largo, intenta, marca ahí, se impone Gamarra, de buen físico. Bastante participativo Gamarra, el lateral por derecha. Partido correcto hasta el momento. Ahí está Héctor Espínola para la salida de Guaraní. Ahí está el capitán, juega en corto para Pisurno. La tiene Rubén Pisurno. Balón largo de Pisurno. Golpe de cabeza defensivo. Juan Bernal que responde nuevamente. Ahí está Cañete, golpe de taco incluido. Queda para Lotix. Balón largo de Lotix que se equivoca en el pase. Pedroso de igual forma agradece. Está rápida la cancha por las bandas.
Lateral que va a favorecer al equipo de Guaraní nuevamente. Ahí está Gamarra. Chiqui Duarte que intenta. Muy marcado Chiqui. Lo ayuda Gamarra. La pierden ahora y gana Rotela. Y va Rotela, atención. Va el equipo de Patriotas. El centro de Reyes, pelota arriba. El arquero Héctor Espínola se queda con el balón. Y va saliendo rápido con Mareco. Se impone a Costa. Logra puntear Orlando Mareco, pero su marcador es bastante rápido. No está pudiendo lastimar Orlando Mareco por su zona. Ahí está Acosta. La pelota ya se fue. Será el lateral que favorece al equipo de Guaraní. Error en la salida del equipo de Patriotas. Vamos a ver si logra aprovechar el equipo aurinegro. Saludos afectuosos a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Terlis Cabañas y el lateral. Intenta Alejandro Martínez, se resbala y ya recupera el conjunto de Patriotas. Pelota arriba, de pecho y con mucha tranquilidad. Pisurno ya juega para Flores. Con el pecho también. Ahí está Flores, Matías Flores. Se apoya en Gamarra. Flores que pide la devolución. Se equivoca Guido Gamarra y recupera José Mendieta. Ahí viene el equipo de Patriotas. Balón largo y se equivocó en el pase. José Mendieta que le había hecho bien, pero al tratar de conectarse con Matías González se equivoca en el pase, impreciso. Ahí está Mendieta, juega para Reyes, se impone Recalde y rechaza. Ahí está Pedroso, Pedroso para Mendieta. Mendieta mucho más atrás para el jugador Cañete. Pedroso. Levanta Pedroso para Rúa. Ahí está Rúa. Mendieta. Presiona Chiqui Duarte. Va saliendo Cañete. Matías González no la pudo reseccionar y recupera Guaraní. Falta, infracción en perjuicio de Diego Osorio. Infracción y amonestado el jugador de Patriotas. Quedó sentido Osorio. No vi, me parece que fue Domínguez, Fernando Domínguez me parece que fue el amonestado. Va Espínola también para observar en qué condiciones está su compañero. Ya se levanta Osorio, que fue el único cambio del partido hasta el momento. Salida desde el fondo para Guaraní, señoras y señores. Héctor Espínola. Balón arriba. Golpe de cabeza de Cañete. Intenta Martínez. Queda para Bernal. Bernal para Derlis Cabañas. Ahí está Cabañas. Metió la pausa. Sigue Cabañas en diagonal. Amaga Cabañas. Intenta filtrar al piso Chiqui Duarte. Recupera el equipo de Patriotas con González ahora. Ahí está Matías González. Intenta profundizar. Ahí está ahora el jugador Rotela, Matías, nuevamente para Rúa ahora, ahí está Rúa, al centro de Rúa, la pelota que se desvía, revienta Recalde, intenta Chiqui Duarte, pasó de largo el defensor, presionaba a Mareco, pero sale Cañete, Fernando Acosta que ya la resecciona de buena manera, Acosta intenta la devolución, intentaron la pared, pero Alejandro Martínez le puso el físico a Acosta y será el lateral que favorece a Guaraní. Ahí está el futbolista Héctor Espínola. Juega hacia la banda para Gamarra. Guido Gamarra para Flores. Ahí está Flores. Recupera Pedroso, el capitán de Patriotas. Pedroso, falta de Flores y será amonestado, me parece Flores también. Sí, tarjeta amarilla para Flores por sujetarlo al futbolista Pedroso. Y será tiro libre para el tricolor de la Frontera que está igualando 0-0 con Guaraní. Si este resultado persiste, el equipo de Guaraní subiría a los 5 puntos y Patriotas quedaría con las 2 unidades en esta llave. El grupo B.
Le va a pegar Pedroso. Tiro libre para el equipo de Patriotas. El centro de Pedroso. Golpe de cabeza defensivo. Ahí está otra vez Pedroso. Pelota alta de Pedroso. Revienta. Desde el fondo ahí. Gamarra le vuelve a quedar. Recupera el equipo de Patriotas. Atención. Balón para Rúa. La pelota se desvía. El arquero Héctor Espínola se termina quedando con la pelota. Y se viene la primera modificación para el equipo visitante. Señoras y señores, se prepara camiseta número 6 para Rodrigo Cardoso. En instantes va a entrar. Sí, efectivamente, Rodrigo Cardoso. Vamos a ver quién abandona el campo de juego. Es el número 18. José Mendieta entonces abandona el campo de juego para permitir que entre su compañero Rodrigo Cardoso. Primer cambio para el conjunto visitante. Ahí abandona el campo de juego José Mendieta, casaca 18, e ingresa Rodrigo Cardoso. Mira la banca de expectativas. Mauricio Pérez. Me parece que es inminente también la entrada. Ahí está Blas Chávez. Se prepara para ingresar en Guaraní. Como les decía, un jugador bastante habilidoso. Blas Chávez se resbaló ahí. Bernal logró otra vez reponerse cuando era peligroso. Ahí saca Héctor Espínola. Al ataque iba Matías González. Leyó bien la jugada de Héctor Espínola. Ahí está saliendo Domínguez. La tiene Lotix. Gamarra. Flores. Flores al medio para Osorio. Ahí está Osorio. Otra vez para Gamarra. A la devolución. Muy largo. No se entendieron. Será saque de meta, saque de portería. Se desvió, me parece. Se desvió. Será córner finalmente, entonces. Córner que favorece a Guaraní. Pensé que iba mal el pase, pero se desvió en el trayecto. Y se viene la segunda modificación para Guaraní. Abandona el campo de juego. Número 6 marca, me parece. No hay, me parece que pusieron mal el tema del cambio. Ah, Bernal, sí. Bernal, sí. Era, no, Flores. Matías Flores, entonces. El número 6 que abandona el campo de juego, ingresa Blas Chávez. Tiro de esquina para Guaraní. El centro al segundo palo, el arquero. Era Luis Pionoski. Se terminó cerrando al primer poste. La pelota que tomó bastante altura, pensé que vendría al segundo palo. Ningún córner, ningún tiro libre. Todavía fue puesto el segundo palo. Todos al primer poste. Ahí va saliendo el equipo de Patriotas. Fernando Acosta. Acosta al medio. Quedó corto el pase, recupera Bernal. Bernal para Osorio. Ahí está Osorio. Perdió tiempo. Elotix ya recuperó. Y juega para Reyes. Ahí está Reyes. Marca Rubén Pizurno. Ganó en velocidad Reyes y sigue. Va Reyes. Atención, el centro. Oportunísimo nuevamente. Pudo recuperarse Rubén Pizurno. Y será córner que favorece a Patriotas. Saludamos a Víctor Fernández, a Guido Varela, a Derlis Cañete, a todas las personas que están observando nuestra transmisión, nuestra cobertura deportiva. 0-0, estamos sobre 21 minutos del segundo tiempo. 21 minutos de la etapa complementaria. Tiro de esquina que favorece a Patriotas. Atención, vamos a ver, juega en corto para Arrúa. La devolución para Reyes. Atención, ahí está Reyes, el centro opuesto al área. La pelota impactó en la red, pero del lado exterior. Y ya sale Héctor Espínola. Ahí queda para José Cañete. Cañete que la hizo bien. La levanta Cañete para que aparezca el jugador Álvaro Rotela. Ahí está Rotela.
Juega para Rúa. Arrúa. Sigue Rúa. Busca compañía. Retrocede para Acosta. Derlis Cabañas. Le vuelve a quedar para el recién ingresado. Se equivoca en el pase Rodrigo Cardoso y será salida para Guaraní. Salida para el conjunto aurinegro. Saludamos a Gus Díaz. Muchísima interacción. Muchísimos dispositivos conectados con nosotros. En esta jornada de fútbol, jornada de lluvia, de frío, pero de igual forma con ustedes a través de la página JM Noticias. Esperando la emoción del gol en este partido. Sale Héctor Espínola. Reclamaban una falta, gana Martínez ahora. Martínez juega para Chiqui Duarte. Ahí está Chiqui Duarte dentro del área. Duarte sigue, gana Chiqui Duarte. Lo marca Lotix. De igual forma se repone. Ahora sí la termina perdiendo y recupera Orlando Marecos, que estaba cerca de la jugada. Marecos marca Rúa. Y será balón que favorece al equipo de Guaraní, que quiere abrir el marcador. Atención, Orlando Marecos, que quería. Presionaba a Derlis Cabañas. Ahí está Cardoso. Se equivoca en el pase Cardoso. Guido Gamarra rechaza como puede. Ahí está Osorio. Cañete. La revienta. Golpe de cabeza de Rubén Pisurno. Ahí está Bernal. Bernal para Osorio. Osorio para Blas Chávez. Ahí está Chávez. Espera compañía y juega para Gamarra. Ahí está Gamarra. Pide Chávez en corto. La jugada individual de Blas Chávez. Lo sujetó de la camiseta Pedroso. Decíamos que Blas Chávez es un jugador habilidoso. En la primera ya lo mostró y amonestado el capitán Rodney Pedroso. Con cañito incluido de Chávez. Y será tiro libre para Guaraní. Vamos a ver, creo que le va a pegar Guido Gamarra esa pelota que está cerca de la pelota. Está cerca también Pisurno. Finalmente será Gamarra. Vamos a ver. Atención, señoras y señores. Puede ser una ocasión manifiesta de gol. Va Gamarra. El centro de Gamarra al primer poste nuevamente. Pisurno. Quedó sentido Pisurno. No hubo falta, dijo el árbitro. Ahí va saliendo el representativo de Patriotas. La pierde, recuperó bien Gamarra. Limpio el quite. Descarga para Osorio. Ahí está Osorio. Juega para Chiqui Duarte. Quedó corto el pase de Chiqui Duarte. Se equivoca. Martínez que ayuda. La pelota que finalmente rebota en Reyes y será lateral que favorece a Guaraní. Estamos sobre 25 minutos. Segundo tiempo. 0-0 el marcador. Saque lateral que favorece a Patriotas. Santa Mónica y 8 de diciembre están igualando 0-0 en la gran final. Partido de vuelta. Si el resultado persiste. Quiso fabricar la falta y el jugador de Patriotas no compró el árbitro que estaba cerca. Bernal. Pisurno que le revienta. Chávez que cayó bastante mal ahí. No hubo falta. Quedó sentido Blas Chávez. Intenta Chiqui Duarte. Ahí está Martínez. Martínez para Cabañas. Ahora para Orlando. Orlando Marecó. Metió la pausa. Sigue Marecó. Juega para Bernal. La tiene Bernal. Sigue Bernal. Buena pelota para Cabañas que corre y vamos a ver si llega. Llegó Cabañas. Incómodo pero metió el centro. El arquero Luis Pionoski se queda con el balón. Se equivocó el jugador Fernando Acosta y ya juega el equipo de Guaraní con Bernal. Pisurno con Recalde ahora.
Pelota para Bernal. Más atrás para el portero Espínola. La tiene Espínola. Juega largo el capitán Fernando Acosta, que recupera. Queda para Bernal. Otra vez para el portero Héctor Espínola. Recalde. Se muestra Derlis Cabañas. Una pelota que rebota y será el lateral. Goleada del equipo del 13 de junio. De local 4-0. Está ganando a Ovetense. Le está ganando 4-0 al puntero de la llave. O que era el puntero ahora. 13 de junio asume esa posición. Si llegase el tanto de Guaraní también subiría a 7 unidades. Me parece que mano directamente buscando conectar el número 2. Amonestado Cañete en el elenco de Patriotas, cortando el ataque de Guaraní. Como les decía, también a Patriotas tampoco le conviene este resultado. Aunque es de visita. En la anterior fecha había caído frente al 13 de local. Ahí está presionando Martínez. Martínez sigue. Termina robando Martínez. Sigue Martínez. Buena jugada individual. Va Alejandro. Atención. Mete la pausa ahora el 10. Intenta filtrar. La pelota se desvía y será tiro de esquina. Toda de Alejandro Martínez. Esta jugada, cuando parecía que Arrúa tenía todo controlado, se avivó Alejandro Martínez y recuperó y armó el solito esta jugada en donde se desvía en el jugador de Patriotas y será tiro de esquina, córner. Quiere abrir el marcador el equipo local. Vamos a ver, se muestra Chávez. Le va a pegar Alejandro Martínez. Varios hombres aurinegros. La pelota que se desvía y será tiro libre. Nuevamente rebotó en la mano de Arrúa y fue mano abierta, dijo el árbitro. Amonestado el número 10. Y será tiro libre para Guaraní. Mano extendida de Arrúa. Y otra amarilla. Otro balón parado, le va a pegar Alejandro Martínez a esa pelota. Otra vez balón parado desde esa misma zona. Veremos si logra aprovechar el equipo de Guaraní, que tuvo bastantes oportunidades en este ámbito. Alejandro Martínez y el tiro libre, pelota arriba. ¡Ah! Luis Pionoski atento. Se quedó con seguridad con esa pelota porque la pelota que está también resbalosa. Estaban ahí nomás atentos los jugadores de Guaraní en busca de algún rebote. Gamarra recupera, lo bajan al lateral por derecha. Reclama Mauricio Pérez. Javier Agüero, que apoya desde Embuyapeu a Orlando Mareco. Orlando Mareco, que en algunos lugares es conocido como Embuyá también, porque es originario de Embuyapeu. Jugó en varios equipos importantes. Jugó 4 partidos en primera Orlando Marecos en el Deportivo Capiatá. Tuvo en el 3 de febrero. Jugó en la Liga Curuguateña también. Bastante largo la trayectoria de Orlando Mareco. Golpe de cabeza de Cabañas. Se resbala Martínez. Ahí está Arrúa. Ahí está Arrúa. Arrúa que intenta profundizar, pero ya aparece la marca, la cobertura de Recalde. Recalde que sale. Queda para Mareco. Lo cruza Chiqui Duarte. La pisa Duarte. La hizo bien Duarte. Juega para Martínez. Atención. Pelota para Mareco. No pasó. Y presiona Osorio. Queda ahora nuevamente para Orlando. Y va el equipo de Guaraní. Ahora está Chiqui Duarte. El remate. Afuera. Qué bien que le quedó a Javier Chiqui Duarte, pero no pudo aprovechar, señoras y señores.
quizás la más clara del segundo tiempo. Chiqui Duarte tuvo la chance, pero definió muy mal. Saludamos también a Raquel Ibáñez y a todas las personas que están observando nuestra cobertura. Va a ser salida para Luis Pionoski desde el fondo. Intenta Osorio, gana Osorio por arriba. Queda para Chiqui Martínez, ahí está Alejandro. Era Chiqui Duarte, Martínez que intentaba. Recalde. Juega al medio para Osorio. Osorio que ocupa ahora el medio campo y Blas Chávez es el que juega más hacia la zona derecha. Como extremo por esa zona. Balón largo para que corra Rúa. Marca Cabañas, ahí está Rúa. Rúa juega para Fernando Acosta. Nuevamente para Rúa, se equivoca en el pase y será el lateral. Apura Mauricio Pérez, el director técnico de Guaraní. Estamos sobre 33 minutos del segundo tiempo. Y creo que va a preparar otro cambio más el equipo de Patriotas. 2. Veremos de quiénes se tratan. Ahí está Víctor Espínola. Espínola que juega para Pisurno. Pisurno, el balón largo buscando a Osorio. Atención, la pelota que bota y se pierde por línea final. Saludamos a Josías Duarte, que está observando desde Orqueta nuestra cobertura. Sale el equipo de Patriotas desde el fondo, señoras y señores, con Cañete. Pelotazo largo, la divide. Intenta Arrúa, gana Cabañas. Queda para Bernal. Se impone Fernando Acosta. Ahí está Bernal, gira en medio de 3. Orlando Mareco. Mareco que retrocede para Recalde. Recalde más atrás para el portero Héctor Espínola. Espínola que la levanta buscando nuevamente a Orlando Mareco. Marca Acosta y será lateral. Se siente el frío aquí con el viento que hace que la temperatura se sienta mucho más. La temperatura es de 9 grados, pero la sensación térmica de 8. Yo voy a autorizar, le dice el árbitro a Arrúa, el número 10. Estamos sobre 35 minutos. 10 reglamentarios más lo que se adicione. Falta en este partido. 0-0 el tanteador. Falta la emoción del gol. Y Patriotas va a modificar. Van a entrar casaca número 19 para Da Silva. Vamos a ver. Primero se va a ejecutar el tiro libre. Y después se vienen los cambios. Tiro libre, va Rúa, la pelota al área, golpe de cabeza. El arquero Espínola se queda con el balón. Tres modificaciones finalmente. En una ventana va a modificar 3 el equipo de Patriotas. Van a ingresar Federico Colmán, Kaique da Silva y el número 8, Osvaldo Gamarra. Son los 3 que se preparan. Vamos a ver quiénes son los que abandonan el campo de juego. Uno de ellos creo que va a ser Arrúa, Juan Arrúa. Ahí muestra el cuarto árbitro. Uno es Fernando Acosta, ¿sí? Fernando Acosta. Sale e ingresa en su reemplazo Federico Colmán, casaca número 3. Otro es Reyes. Ismael Reyes, de buen partido, el número 11, que jugó por la zona izquierda. E ingresa Kaique da Silva,
Casaca 19 para él. Y el último cambio, sí, como decíamos, Arrúa abandona el campo de juego e ingresa Osvaldo Gamarra. Osvaldo Gamarra, el último que ingresó, casaca número 8 en reemplazo de Arrúa. Los 4 cambios en total que hizo el equipo de Patriotas son Federico Colmán, Osvaldo Gamarra, Rodrigo Cardoso y Kaique da Silva. Salida para el equipo de Guaraní a través de Rubén Pisurno. Recalde. Otra vez para Pisurno. Otra vez para Recalde. Pide Cabañas. Balón arriba. Golpe de cabeza defensivo de Cañete. Queda para Gamarra. Gana Martínez. Intenta Bernal. Félix Cabañas. Juega para Chiqui Duarte. Gana por arriba Lotis. Intenta da Silva. Marca el Gamarra y será el lateral otra vez para Guaraní. Cuando se intensifica más la lluvia aquí sobre el campo, sobre el terreno de juego del Estadio Pay Coronel. Ahí está Bernal para Rubén Pisurno. No se está pudiendo abrir el arco para ambos equipos en este partido. Vamos a ver, queda todavía, va Chávez, el centro de Chávez, pelota al área. ¡Ah! Luis Pionoski se queda con la pelota y va a volver a recomenzar a resetear el juego el equipo de Patriotas. Ahí está Bernal, recupera Fernando Domínguez. Va Patriotas, atención. Va en diagonal, el futbolista intentaba combinar con Rotela. Rechaza Recalde. Ahí está Cañete. Orlando Mareco que recupera, queda para Martínez. La pisó bien Martínez. Juega hacia atrás para que aparezca el portero Héctor Espínola que la revienta a cualquier lado. Incómodo. La devolución de Alejandro Martínez para Espínola. Saque lateral que lo va a efectuar Colmán. Ahí está Colmán. Golpe de cabeza de Cabañas. Otra vez Colmán. El saque de banda. Cobró mal el lateral, impresionante. Cosas que vemos a veces en la escuela de fútbol o en categorías menores. Le pasó esto a Federico Colmán. Efectuó mal el lateral. Golpe de cabeza defensivo. Ahí está Osvaldo Gamarra. Gamarra para Cardoso, iba Cardoso, atención, Cardoso para da Silva, ahí está da Silva, marca Gamarra, da Silva sigue, gana la banda, el centro hacia atrás para Rotela, otra vez para Rotela, ahí está Rotela, soca la defensa de Guaraní, se acaba de salvar el equipo de Guaraní, señoras y señores, da Silva que ingresó bien en el partido, ganó la banda izquierda, un buen centro hacia atrás y casi Rotela lo aprovecha. Saque lateral, da Silva, marca Gamarra. Pedían una falta, que se levante, dijo el árbitro. Ahí está Guido Gamarra que levanta, golpe de cabeza del Lotix. Atención, Osorio, Bernal, Gamarra. Intenta con Martínez. Ahí está Osorio, la pierde Osorio. Le queda a Bernal que cambia de zona, golpe de cabeza defensivo. Ahí está Derlis Cabañas. Cabañas. Traba Cabañas, pero recupera Federico Colmán. La pelota hacia la mitad de la cancha y ahora se juega para da Silva. Ahí va por la zona izquierda del equipo de Patriotas. Va da Silva en diagonal ahora. Descarga con Cardoso. Atención, Cardoso, el centro al área. Golpe de cabeza, el rebote para González, el arquero que se queda con el balón. Oportunamente, Héctor Espínola se termina quedando con esa pelota y se viene Orlando Mareco, va Orlando y va, gana, sigue Mareco, al piso Cañete, limpio el quite de Cañete, y va saliendo el equipo de Patriotas, se equivoca en el pase, Alejandro Gamarra recupera, falta, infracción,
Se avivó otra vez Chiqui Martínez. Fabricó la infracción y será tiro libre para el representativo de Guaraní. Ingresó bien Da Silva en Patriotas. Está causando problemas por el sector izquierdo de Guaraní. Veremos si responde el elenco aurinegro a través de Alejandro Martínez en este balón parado. Tiro libre para Guaraní. Estamos sobre 42 minutos del segundo tiempo, cerca del final, señoras y señores. Va Martínez, el centro al área. ¡Ah! Golpe de cabeza defensivo. La pelota que queda para Osorio. Marecos, nuevamente para Osorio. Ahí está, mete la pausa Osorio, busca compañía. Retrocede para Martínez. Martínez se remató muy mal al arco. Se animó Martínez. Eso es lo rescatable, porque me parece que en todo el partido eso también le faltó a Guaraní, probar al arco en una cancha resbalosa y donde no podían profundizar con jugadores que le pegan bien. Podía haber causado peligros. Vamos a ver hasta cuántos minutos vamos. El cuarto árbitro, que ya mira su reloj. Sale desde el fondo Luis Pionoski. Golpe de cabeza de Osorio. Intenta Blas Chávez. No se entendieron ahí. Ahí está Pisurno. Pelota larga. Lotic que corta, presionaba Blas Chávez. La pelota que rebota en él y será lateral. Me parece que se va a venir la última modificación en Guaraní. Se prepara Carlos Almirón. Está como para ingresar, pero vamos a ver. Lutic que sale desde el fondo. La revienta a cualquier parte y será lateral que favorece a Guaraní. Saludamos a Victorina Fernández, que está en sintonía también con nosotros e interactuando en los comentarios. Lateral de Gamarra. Ahí está, la aguanta Osorio. Ahí está Osorio. Intenta Osorio. Se viene la última modificación para Guaraní. Carlos Almirón. La parte final, 44 minutos. Espera, le dijo el técnico. Me parece que va a cambiar de hombre, que va a salir. Atención, balón largo, sale Espínola, la pelota que quedó sorpresivamente, la revienta el portero y capitán de Guaraní. Ahí está Mareco, Orlando Mareco, gana Mareco, atención, muy marcado, muy rodeado, queda para Martínez. Falta infracción desde atrás de Marecos, se realiza el cambio. Almirón va a ingresar en Guaraní, Carlos Almirón. Vamos a ver quién abandona el terreno de juego. Creo que va a ser Osorio. Sí, efectivamente, el 22. El jugador que había ya ingresado después del inicio del partido en reemplazo de Monzón. Ahora abandona el campo de juego para que ingrese Almirón. Carlos Almirón en esta parte final. Entonces, la modificación. Y si no vi mal, adicionó 3 minutos más el asistente. Creo que iremos hasta los 48, 49 por ahí, porque se perdió tiempo otra vez en estos cambios, mejor dicho. Ahí está Gamarra. 0-0 el tanteador. 46 minutos del segundo tiempo. Da Silva. Ahí está el equipo de Patriotas con Da Silva. Sigue, gana Da Silva, marca Gamarra. Se impone Da Silva, el centro de Da Silva al segundo palo. Cabañas, oportunísimo para mandar la pelota al tiro de esquina, señoras y señores. Da Silva está haciendo un problema importante para la defensa aurinegra, especialmente para Guido Gamarra. Y tiró un muy buen centro.
Tiro de esquina desde la zona derecha. Va a ser el mismo Da Silva quien lo va a efectuar. Ahí está. Da Silva y el tiro de esquina. Va a Patriotas para ganar en la parte final del centro. ¡Pasado! Cabeceó Recalde y va Orlando Marecos. Va Marecos, atención. Metió la pausa Marecos. Falta, inflexión en perjuicio del número 24. Lo levanta Da Silva. Apura el equipo de Guaraní. Sabe que está cerca del final. Ahí está Recalde. Estamos sobre los 47 minutos del segundo tiempo. Queda un minuto más de adición. Pelota arriba. Marecos que ganaba. La revienta Cañete. Queda para Duarte. No pudo alcanzarla. Y se viene la réplica. Ahí está Rotela para González. La tiene Matías. González que cambia de zona para que aparezca Cardoso. Cardoso para Da Silva. Ahí está Da Silva. Marca Chiqui Martínez. Da Silva. El remate. Afuera. Probó de zurda. El 19, Keike Da Silva. El remate fue desviado y será salida para Guaraní. Puede ser la última del partido. Cuando el árbitro principal del compromiso dice que es final, señoras y señores. Final del partido. 0 para Guaraní, 0 para Patriotas. No tuvimos la emoción del gol. Un primer tiempo bastante interesante y un segundo más friccionado, más disputado en la mitad de la cancha, sin muchas situaciones claras. Y se reparten puntos tanto Patriotas como Guaraní. Entonces Guaraní que alcanza los 5 puntos y Patriotas suma 2 puntos en el grupo B, en donde de momento el 13 de junio es el que lidera tras golear al puntero 4-0. De momento estaba, vamos a corroborar eso. ¿Cuánto terminó ese partido? Si ya es que... Vamos a corroborar. Sí, efectivamente está ganando 4-0 el equipo de 13 de junio, 39 del segundo tiempo ahí. Entonces, como les decía, el equipo del 13 es el que lidera de momento, esperando también algunos resultados para definir bien el grupo B. La final de la Liga Minguera está... ...0-0 el partido de la Liga Minguera. Entonces se sigue disputando entre el 8 de diciembre y Santa Mónica. Y nosotros de esta manera ya vamos cerrando nuestra transmisión deportiva. 0-0 terminó el partido entre Patriotas y Guaraní, Guaraní y Patriotas. Y nos encontraremos muy pronto otra vez. Espero que hayan pasado bien con nosotros y será hasta la próxima.